Comenzamos en la oscuridad. No la oscuridad del cielo estrellado, sino la que yace bajo kilómetros de presión marina. Ahí, donde la luz solar no penetra, vive un ser blando, gelatinoso, sin huesos. Su forma es inestable, su cuerpo cambia como si fuese agua con conciencia. Y sin embargo, dentro de esa masa pulsante de carne húmeda y tentáculos húmedos, habita algo que nadie esperaba encontrar: inteligencia. El pulpo no debería pensar. Evolutivamente hablando, su diseño parece una contradicción, un invertebrado con capacidades cognitivas que rivalizan con las de un primate. Su sistema nervioso no está centralizado como el nuestro, sino distribuido con una gran parte de sus neuronas alojadas en los brazos. Es como si cada tentáculo pensara por sí mismo, como si la voluntad estuviera descentralizada, fragmentada en un organismo fluido. Esto ya de por sí rompe con nuestra comprensión básica de la conciencia. Pero no estamos aquí solo para hablar del pulpo, porque a miles de kilómetros, sobre ramas de árboles muertos, en las cornisas de edificios humanos y en los cielos del hemisferio norte, vive otro ser con un cerebro inusualmente avanzado, un pájaro negro, asociado desde siempre al presagio y a la inteligencia: el cuervo. Mientras el pulpo habita el abismo, el cuervo se mueve en el aire, la sustancia opuesta. Y sin embargo, ambos comparten una extraña cualidad: saben resolver acertijos, planear el futuro, utilizar herramientas y, más desconcertante aún, observar, detenerse, aprender. Dos cerebros que no deberían parecerse en nada y que, sin embargo, han desarrollado habilidades similares. ¿Cómo es posible? ¿Qué dice esto de la inteligencia? ¿Y por qué esos dos animales, a pesar de nunca haberse cruzado en la historia de la vida, parecen haberse convertido en reflejos cognitivos el uno del otro? La evolución convergente es una de las pocas respuestas que nos ofrece la biología. Es decir, que la vida encuentra soluciones similares para problemas similares, incluso si las especies no tienen un ancestro común reciente. Pero esta explicación, aunque válida en lo técnico, se siente fría, insuficiente, casi indolente frente al misterio que tenemos delante. Porque no estamos hablando de forma de alas o de cómo nadar, sino de lo que significa pensar, resolver problemas, tener memoria, desarrollar una conciencia práctica del mundo. El pulpo, cuando enfrenta un obstáculo, no se lanza ciegamente. Observa, calcula, abre frascos, imita comportamientos, juega. ¿Puede un animal jugar sin tener una forma de conciencia? ¿Puede un ser sin esqueleto resolver un puzzle complejo por puro estímulo mental? Y el cuervo no se queda atrás. Lo hemos visto fabricar herramientas, doblar alambres con el pico para alcanzar comida, engañar a otros animales y, en experimentos recientes, incluso mostrar signos de metacognición, es decir, saber que sabe o saber que no sabe. Una capacidad que hasta hace poco se consideraba exclusivamente humana. Pero quizás lo más fascinante no es lo que hacen, sino cómo lo hacen. El pulpo no tiene un sistema de lenguaje convencional. Sus colores, texturas y movimientos son su forma de comunicación. Puede volverse rojo brillante para intimidar o adoptar patrones hipnóticos para cazar. Es como si su cuerpo fuera un estado emocional constante, una piel que se vuelve lenguaje. Por su parte, el cuervo sí tiene vocalizaciones, una especie de gramática primitiva que varía según regiones, casi como dialectos. Pueden recordar rostros humanos durante años, vengarse, reconocer a sus aliados, enseñar a otros cuervos lo aprendido. Dos formas de vida que no pueden hablar, pero que se comunican. Que no pueden escribir, pero que recuerdan. Que no pueden crear arte como nosotros lo entendemos, pero cuya existencia misma es una obra de ingeniería evolutiva. Ambos, desde su rincón del mundo, parecen haber alcanzado un nivel de conciencia que nos obliga a preguntarnos si el pensamiento, ese que tanto valoramos, no es exclusivo ni tan extraordinario como creemos. Quizás pensar, en sus formas más puras, no es un don divino, sino una necesidad de sobrevivencia llevada al extremo. Lo más perturbador es que, si bien sabemos mucho del cerebro humano, apenas entendemos cómo funciona la mente de un pulpo. Su tiempo es diferente. Su memoria parece repartida en cada parte de su cuerpo. Y aún así, hay comportamientos que no podemos reducir a simples reflejos. ¿Quiénes son estos otros seres que piensan, pero que no comparten con nosotros ni huesos, ni forma, ni lenguaje? ¿Qué clase de inteligencia nace en lo profundo del mar y se replica en las alturas del cielo? Mientras seguimos investigando, lo único cierto es esto: si la inteligencia es adaptativa, entonces hay más de una forma de ser brillante. Y quizás más de una forma de ser consciente. Imagina por un instante que pudieras abandonar tu cuerpo,
dejar atrás tu esqueleto, tu simetría, tu estructura familiar, convertirte en algo blando, líquido, maleable, algo que respira por la piel, que ve con pupilas cuadradas, que siente con todo el cuerpo. ¿Cómo sería pensar sin un yo rígido, sin un centro definido? El pulpo vive así, una mente disuelta en carne y agua. Sus brazos, 8, no son meras extensiones de su cuerpo, son centros de procesamiento autónomos. Si uno de ellos detecta comida, puede actuar por sí mismo, sin esperar la orden del cerebro. Cada brazo parece tener su propia personalidad, su propia lógica. Es como si el pulpo fuera una república de tentáculos que, en cooperación, logran una forma colectiva de inteligencia. Esta descentralización plantea una pregunta inquietante. ¿Es necesario tener un centro de conciencia para ser inteligente? Por contraste, el cuervo sí tiene un centro definido, un cerebro que, en proporción a su cuerpo, rivaliza con el de los grandes primates. Pero lo más curioso es cómo lo usa. Los cuervos pueden planificar. No solo actuar por instinto, sino anticipar consecuencias, evaluar riesgos, preparar herramientas con anticipación para resolver problemas que aún no existen. Una forma primitiva de futuro, de visión estratégica. Y hay algo más. Un experimento revelador. A un grupo de cuervos se les presentó un problema. Una caja con comida dentro, cerrada por una cuerda. Solo tirando de la cuerda con el pico podían acceder a la recompensa. Los cuervos no solo resolvieron el problema. Algunos escondieron la cuerda cuando vieron que otros cuervos se acercaban. No solo comprendieron el funcionamiento del mecanismo, anticiparon la intención de otros. Teoría de la mente. Una habilidad que se pensaba exclusiva de los humanos. Pero volvamos al fondo del mar. Los pulpos también muestran un tipo de teoría de la mente. Observan a los humanos. Diferencian entre cuidadores y entre quienes los alimentan y quienes no. Algunos han aprendido a abrir frascos con rosca en pocos minutos. Otros manipulan objetos, esconden herramientas en sus madrigueras e incluso han sido observados decorando sus guaridas con conchas, piedras y restos de presas. Instinto o diseño. Supervivencia o juego. ¿Qué separa una acción utilitaria de una expresión creativa? Aquí el abismo y el aire vuelven a tocarse. Ambos animales, alejados de nuestra forma, de nuestra historia evolutiva, parecen converger en una misma dirección: pensar. No pensar como nosotros. No con palabras ni con conceptos abstractos, sino con acción, con intuición, con una lógica silenciosa, enraizada en la necesidad de adaptarse. Y sin embargo, nosotros insistimos en medir su inteligencia desde nuestras propias reglas. Pruebas, experimentos, observación externa. Como si la conciencia fuese un reflejo de lo humano. Pero ¿y si no lo es? ¿Y si el pulpo piensa con agua y el cuervo con viento? ¿Y si para ellos el mundo no se divide en sujeto y objeto, sino en sensaciones y estrategias? ¿Y si sus cerebros no buscan la verdad, sino solo navegar el entorno, lo inmediato, lo útil? Un cuervo puede recordar quién le arrojó una piedra y devolvérsela años después. Un pulpo puede recordar un laberinto tras una sola pasada. Ambos comprenden patrones, pero uno lo hace desde el cielo, observando, anticipando. El otro desde las sombras del océano, sintiendo, fluyendo. Mente del aire, mente del abismo. Dos formas de adaptación extrema, dos soluciones al mismo problema. ¿Cómo sobrevivir siendo vulnerable? Y aquí aparece una nueva pregunta. ¿Quién es más inteligente? ¿Aquel que planea, que simula, que anticipa? ¿O aquel que improvisa, que se transforma, que vive en tiempo real? Inteligencia es control o flexibilidad. Estrategia o metamorfosis. A veces el cuervo parece un científico. Observa, recuerda, prueba. El pulpo, un artista, cambia de forma, engaña, se disuelve. Pero ¿y si esta distinción es artificial? ¿Y si toda inteligencia verdadera contiene un poco de ambas cosas? Cálculo y expresión, razón y creación. Es aquí donde el duelo se disuelve. Porque ya no estamos ante una competencia. No se trata de cuál es más listo, sino de cómo la vida, en su infinita plasticidad, ha creado dos formas de pensamiento que no comparten ni territorio, ni fisiología, ni pasado, pero que se reconocen como iguales en su lucidez. Quizás, entonces, el verdadero misterio no está en el pulpo ni en el cuervo. Está en nosotros, en nuestra obstinación por entender el mundo solo a través del espejo humano. En nuestro miedo a aceptar que la inteligencia no es un atributo exclusivo, sino una posibilidad evolutiva que aparece, como un susurro, allí donde menos la esperamos, bajo las piedras húmedas del océano o sobre las ramas silenciosas del bosque. Hay una inquietante belleza en descubrir que la inteligencia no es un camino recto, sino un laberinto con múltiples salidas.
Que el pensamiento no es exclusivo del lenguaje ni de la corteza cerebral, sino una manifestación del estar vivo en condiciones extremas. El pulpo y el cuervo son recordatorios de que la evolución, cuando se ve forzada a la creatividad, inventa mentes inesperadas. Y aquí surge una cuestión que hasta hace poco era incómoda de plantear en voz alta. ¿Tienen estos animales conciencia? No hablamos solo de inteligencia, eso ya lo hemos aceptado a regañadientes, sino de algo más profundo. ¿Saben que existen? ¿Se reconocen como sujetos? Algunos experimentos con cuervos han mostrado comportamientos que rozan el autorreconocimiento. Se les ha expuesto a espejos. Algunos han comprendido que la imagen reflejada no es otro cuervo, sino ellos mismos. Se han limpiado una mancha del plumaje que solo podían ver a través del reflejo. Esta es una prueba que ni todos los primates superan. En cuanto al pulpo, la cuestión es más turbia. No sabemos exactamente cómo se representaría a sí mismo, si es que lo hace, pero hay comportamientos que sugieren algo inquietantemente cercano a la introspección. Algunos se han arrancado sus propias extremidades en situaciones de estrés extremo. Otros se han aislado voluntariamente, han rechazado la comida, como si algo en su sistema emocional hubiese colapsado. ¿Puede un animal sin rostro expresar angustia? ¿Puede sufrir sin tener una cara que lo delate? Estas preguntas nos llevan a otra más grande, más profunda. ¿Qué es ser inteligente sin ser humano? Y más aún, ¿qué es sufrir, pensar, decidir sin un lenguaje que lo ordene? Tal vez hemos estado buscando mal. Tal vez la inteligencia no tiene una forma única, ni una sola manera de manifestarse. Quizá existe una inteligencia del aire, abstracta, estratégica, como la del cuervo, y una inteligencia líquida, fluida, sensorial, como la del pulpo, ambas alejadas del modelo que hemos colocado en el centro de todo, el nuestro. Pero si aceptamos eso, si realmente lo interiorizamos, entonces todo cambia. Nuestra posición en la cúspide del pensamiento se tambalea, porque ya no somos el patrón de medida, sino solo una de las formas posibles. Una más entre muchas, y aún hay más. Algunos neurocientíficos empiezan a sugerir que la conciencia podría ser un fenómeno distribuido, más común de lo que creemos. Que no hay una línea clara entre lo que siente y lo que no, entre lo que sabe y lo que simplemente reacciona. Que el pensamiento puede surgir donde haya suficiente complejidad, suficiente presión del entorno, suficiente necesidad de adaptarse. De pronto el mundo se llena de mentes ocultas. Mentes que no hablan, que no escriben, que no construyen edificios ni inventan religiones, pero que sienten, recuerdan, resuelven, planean. Mentes que habitan en cuerpos imposibles. Como el del pulpo, que parece diseñado por un escultor alienígena. O el del cuervo, que carga una mente brillante en un cuerpo ligero, suspendido en el viento. Y nos toca entonces mirar hacia adentro. ¿Qué es lo que realmente nos hace inteligentes? ¿Nuestra memoria? ¿Nuestra capacidad para usar herramientas? ¿Nuestra autoconciencia? ¿Nuestro lenguaje? ¿Nuestra habilidad para mentir, para empatizar, para sufrir? Porque si el cuervo puede recordar un rostro durante años, si puede guardar una herramienta para usarla más tarde, si puede engañar a pie a otros cuervos por beneficio propio, ¿no estamos viendo las raíces de una mente moral? Y si el pulpo puede aprender observando, si puede reconocer patrones, si puede jugar, sí, jugar, en el sentido más puro, ¿no estamos frente a una inteligencia que no necesita de huesos ni de palabras? Tal vez, en vez de compararlos con nosotros, deberíamos preguntarnos, ¿qué formas de pensamiento están a nuestro alrededor que aún no sabemos ver? Tal vez la inteligencia no se trata de parecerse a nosotros, sino de responder al mundo de maneras que revelan profundidad, flexibilidad, adaptación. Y al final, la pregunta no es quién gana, el pulpo o el cuervo, el abismo o el aire. La pregunta es, ¿estamos listos para aceptar que no somos los únicos que piensan, que sienten, que sufren, que entienden? ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a mirar a los ojos de un pulpo o a los de un cuervo y aceptar que hay alguien allí, distinto a ti, pero no menos? Si este tipo de preguntas te fascinan tanto como a nosotros, únete a este canal. Porque aquí no damos respuestas fáciles, sino que abrimos puertas que llevan a pensar más allá de lo humano. ¿Te atreves a seguir explorando lo desconocido con nosotros?